Y aquí vamos a ver realmente cómo comenzó todo esto. Y es interesante que cuando uno escucha o uno lee la palabra de Dios, siempre hay algo que la primera vez que usted lo leyó como que no lo había visto o no lo había experimentado, no lo había estudiado a fondo. Y cada vez que usted lee la palabra de Dios siempre hay algo ahí, porque dice que la palabra de Dios nunca viene vacía. Entonces vamos al libro de Lucas, el capítulo 1. Y como introducción, hermanos, el libro de Lucas, pues lógicamente lo escribió Lucas. Y para todos aquellos que quizás nunca lo han estudiado, este Lucas era un doctor, era un médico y era también un historiador, era un investigador, me imagino que profesional de sus tiempos. Y él investigó, y vamos a ver aquí en estos versículos cómo él investigó esto a fondo. Y es muy posible que haya hasta entrevistado a María, haya entrevistado a José, haya entrevistado a mucha gente que estuvieron ahí presentes en los tiempos de Jesús, ya que es muy posible que el libro de Lucas se haya escrito unos 60, 70 años después de Cristo. Entonces, él no fue contemporáneo de Cristo, pero él se dedicó a investigar toda la información posible. El libro de Lucas tiene 21 milagros, fíjense bien, y tiene 23 parábolas. Y 18 parábolas son únicas de Lucas, no se encuentran en ningún otro evangelio, solo las encuentra usted en el libro de Lucas. Entonces podemos ver, si usted ha estudiado los 4 evangelios, podemos ver cómo cada evangelio hay ciertas diferencias, cómo cada quien presenta la historia de Jesús a su forma o de la forma que esta persona o este discípulo en este caso investigó la historia. Entonces podemos ver las diferencias. Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como un rey, el rey de los judíos y rey. Usted ve en el libro de Mateo cómo presenta a Jesús como rey. El libro de Marcos lo presenta como un siervo, el siervo de Dios, el que vino a servir a los hombres. El libro de Juan lo presenta como el Hijo de Dios. Y el libro de Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Y se enfatiza en el nacimiento virginal de Jesús. Fíjense bien, esto es muy interesante porque era una profecía. Y también otra cosa que aprendí muy interesante, hermanos. La Biblia fue escrita por alrededor de 40 escritores, 40 diferentes escritores. Ahora, ¿cuántos de estos 40 eran judíos? ¿Quién sabe esta respuesta? ¿Alguien la sabe? Todos, menos Lucas. Fíjense bien, algo interesante. Lucas no era judío, Lucas era gentil. Entonces, es algo interesante cómo cada evangelio presenta la historia de Jesús diferente. Y vamos a ver aquí cómo la presenta Lucas. Y le puse por nombre a este sermón: Dios nunca se olvida de sus promesas. Dios nunca se olvida de sus promesas. Y vamos a la palabra de Dios. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha aparecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Se acuerdan de don Teofilito? ¿O han oído hablar de don Teofilito? Bueno, pues aquí esto me hizo acordar de Teófilo. Teófilo aparentemente era alguien importante para Lucas. Quizás era un político, quizás era una persona bastante importante en esos días, y él le dedicó este libro de Lucas a Teófilo. Entonces él estaba interesado de presentar la palabra de Dios como era,
pero necesariamente el punto principal de Lucas era que por medio de estas palabras nosotros nos inspiráramos a seguir a Jesús o a buscar a Jesús. Entonces dice aquí, dice, tal como nos enseñaron los que en el principio lo vieron con sus propios ojos. Quizás aquí se estaba refiriendo a que mucha gente vio los actos de Jesús, lo que Jesús hizo con sus propios ojos, lógicamente. Y él anduvo investigando de esta gente. Ahora, hermanos, hoy en día, desgraciadamente, hay mucha confusión. Y aquí en el libro de Lucas, podemos ver cómo Lucas estaba interesado en que la historia que él iba a presentar fuera exacta y lo más exacta posible. Aún para nosotros, hoy en día, aunque esto sea bien claro, hermanos, ¿usted cree que hay, la gente lo cambia? La gente cambia la historia. Y mucha gente dice que no, mucha gente inclusive no cree el nacimiento virginal de Jesús. Y creen que eso es imposible, que eso no fue posible. Pero aquí Lucas está interesado en esto. Entonces dice, en el versículo 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales nos has sido instruido. Entonces vemos aquí en el libro de Lucas, hermanos, cómo él está interesado en presentar el mensaje lo más correcto posible. Y en el versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, aquí vemos una pareja, hermanos. ¿Cuántos de ustedes conocen esta historia? ¿O la han leído? Ok, aquí vemos una pareja o un matrimonio dice la palabra de Dios más adelante que ellos ya eran de edad mayor. Ahora yo no sé exactamente qué eso significa en aquellos tiempos. Me imagino que ya cuando una hermana o una mujer ya no puede dar a luz a los hijos, ya no puede concebir, entonces me imagino que Elizabeth ya había pasado ese tiempo. Dice aquí que eran ancianos. Ahora yo no sé, a muchos hermanos o hermanas o gente que usted conoce, si usted le llama anciano, quizás se lo toman como una ofensa, no sé. ¿Verdad? Pero no lo malentiendan. La palabra de Dios dice que ellos eran ancianos y ya había pasado ese tiempo. Entonces, Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote que él entraba al templo y bueno, la historia dice que había alrededor de 1,000 a 2,000 sacerdotes que servían en lo mismo que hacía Zacarías. Entonces, vaya la redundancia que en este tiempo a él le tocó ir adentro del templo y llevar el incienso. Ahora aquí vemos, hermanos, cómo otro punto muy interesante, después de 400 años de silencio, Dios habló, literalmente. Ahora, estaba el Antiguo Testamento. La gente religiosa, la gente cristiana se regía por medio del Antiguo Testamento, pero literalmente no había hablado no había hablado Dios con nadie. Entonces entra Zacarías al templo, desempeñando su trabajo, y se le aparece un ángel. Dice en el versículo 6, dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Era un hombre irreprensible, era un hombre que servía al Señor. Dice, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Entonces, si eran
No pude investigar exactamente el número, pero eran miles de sacerdotes, porque se hacía esto 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, regularmente. Entonces, me imagino que, yo no sé si tenían una moneda y a ver a quién le tocaba entrar. No sé cómo lo hacían exactamente, pero le tocó a Zacarías. Y dice aquí que él entró y se le apareció un ángel. Ahora, hermanos, cuando yo estaba niño, mi abuelita, una de mis abuelitas, le gustaban mucho tener cuadros en sus paredes, de todos, diferentes cuadros que a ella le gustaban, paisajes. Y ella tenía un cuadro muy grande con un ángel. Y no sé si usted va a recordar esto, pero era un ángel, un niño sin ropa, encuerado, con alas. ¿Recuerdan esto? ¿Cuántos recuerdan esto? Entonces, uno creció pensando que así son los ángeles. Ese es un ángel, un niño volando con alas. Pero hermanos, dice aquí la palabra de Dios, vamos dice, y se turbó Zacarías al verle, y lo sobrecogió temor. Ahora, hermanos, si Zacarías haya visto a un niño volando sin ropa, pues no se iba a asustar. Lógicamente que no. Pero esto me vino a la mente cuando recordando ese cuadro de mi abuelita, donde estaba el ángel, un niño volando. Pero aparentemente, hermanos, este ángel era diferente. El ángel Gabriel me imagino que se presentó con poder, se presentó con temor, se presentó con ese poder que él iba a llevar ese mensaje, que llevaba el mensaje a Zacarías. Y un mensaje, hermanos, que como en este capítulo vamos a ver 2 diferentes nacimientos, el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Juan, de Jesús, cómo estos 2 nacimientos cambiaron al mundo y cambiaron la vida suya y la mía. ¿Sí o no? Porque Juan el Bautista era el precursor, era el que iba a preparar el camino para Jesús, iba a preparar la gente para Jesús. Eso es lo que Juan el Bautista hizo y continuaba haciendo después de que nació. Dice, entonces se turbó Zacarías al verle y les sobrevino temor. Ahora, hermanos, fíjense bien, esto que sigue a continuación es muy interesante. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Ahora, hermanos, ¿cuántos años usted cree que Zacarías y Elizabeth estuvieron orando por un hijo? Toda su vida. Me imagino que en aquellos tiempos creo que se casaban bastante jóvenes, a los 17, 18 años. Y si ellos ya eran de edad avanzada, entonces tuvieron que estar orando por años, hermano. Muchísimos años. Entonces viene aquí el ángel y le dice, Zacarías, tu esposa va a tener un hijo. Ahora él, aparte de que se asustó, dice aquí la palabra de Dios, dice, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense bien. Ahora aquí, hermanos, si usted estudia o ha leído la última parte donde se terminó el Antiguo Testamento, el último versículo del Antiguo Testamento dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Fíjense bien, así terminó el Antiguo Testamento. Entonces, podemos ver con claridad, hermanos, que Dios nunca se olvida de sus promesas. Dios nunca se olvida de sus pactos. Y esta era una promesa que Dios hizo. Ahora yo te pregunto, hermanos, Dios te ha contestado oraciones, yo me imagino, a todos nosotros. Pero ¿alguna vez tú has orado por una oración, por una petición, por muchísimos años y no se te ha contestado? ¿Sí o no? Quizás todos nosotros. Entonces, ¿usted cree que Dios la va a contestar? Amén. Si usted cree que no la va a contestar, entonces ¿para qué ora? La verdad. Si no oramos, o si oramos por algo que no creemos, hermanos, entonces algo está mal allí, no creemos. Entonces, Zacarías y Elizabeth oraron por muchísimos años y se les concedió su petición. Pero el punto principal, Dios nunca se olvida de su pacto, Dios nunca se olvida de sus promesas. Si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir a su tiempo. Dice aquí en el Salmo 89, 34, si quiere abrir su Biblia allí, porque es un versículo muy interesante. Dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Fíjense bien, promesa de Dios. Dios nunca quebra su promesa. Si Dios te ha prometido algo, hermanos, Dios te lo va a cumplir. Zacarías y Elizabeth oraron por muchísimos años, con paciencia. Ahora, hermanos, hablando de paciencia, ¿cuántos de ustedes son pacientes? Si usted cree que es paciente, hermano, vaya a Tijuana. Cuando regrese la línea, después hablamos. ¿Verdad? Se necesita paciencia hoy en día, hermanos. O en muchos de los casos nos ha pasado de que hace poquito me dice mi esposa, ve a traer jugo de naranja y leche a la tienda. Y siempre andamos de carrera, pues lógicamente todos aquí. Y llegas tú a la tienda y agarras tu jugo y tu leche. Y pues para salir pronto tú te vas a la línea donde dice 10 cosas o menos. ¿Verdad que sí? Entonces yo llego a la carrera con mi jugo y mi leche. Y enfrente de mí una señora con un carro lleno. Como con 30, yo creo 20 más o menos allí. Entonces le dan a uno ganas de decirle, señora, usted debe estar acá, no aquí. Porque yo voy deprisa. Y esta línea es para salir pronto de la tienda, ¿no? ¿No le ha pasado eso? Sí, ¿verdad? ¿Y qué piensa usted? Se necesita paciencia hoy en día, ¿verdad que sí? Y es lo que veníamos experimentando ayer en el viaje. Se necesita paciencia con la gente, hermanos. Y en muchos de los casos, la gente necesita paciencia con nosotros también. Entonces, vemos aquí esta pareja, hermanos, que duraron años orando al Señor con paciencia. Algo interesante también que encontré, hermanos, hablando de Elizabeth, que era estéril. Esto es algo interesante. Fíjese bien. En la Biblia pude encontrar 6 diferentes hermanas o mujeres que eran estériles. Y cuando Dios se manifestó en sus vidas, sus hijos cambiaron la historia del cristianismo. Fíjese bien. En el libro de Génesis, capítulo 11, podemos ver a Sara, esposa de Abraham. ¿Cuántos conocen la historia? Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Y Dios se manifestó en su vida. Rebeca, la esposa de Isaac. Si usted está apuntando, esto está en Génesis 25. Raquel, la esposa de Jacob, en Génesis 30, 22. O todo el capítulo si lo quiere estudiar.
Y algo muy interesante, que no dice el nombre, la mamá de Sansón era estéril. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? ¿No la han escuchado por lo menos? Mucho, ¿verdad? Y lógicamente, Ana, la mamá de Samuel, y Elizabeth, la mamá de Juan. Fíjense bien. ¿Usted puede identificar a esos nombres? ¿Cómo han cambiado la historia del cristianismo? ¿Cómo han cambiado la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Es interesante, hermanos, cómo se manifiesta Dios en lo que uno cree que es imposible. Y una de las cosas que me llamó la atención es que Rebeca, fíjense bien, tuvo cuates. Tuvo dos. Busque la historia. Ahí está en Génesis 25, todo el capítulo. Dos le dio Dios, no uno. Entonces, si usted cree que hay algo imposible para Dios, hermano, estamos equivocados. Para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, hermanos. Y hemos escuchado quizás historias que, una vez más, para nosotros no son posibles. Yo no sé cuántos en esta mañana no le han entregado su corazón a Dios. Y como dije al principio, hermanos, a veces uno espiritualmente anda desanimado en su vida por diferentes razones, pero Dios nunca nos deja. Dios nunca te va a dejar. Inclusive, fíjese bien, hermano, si usted es hijo de Dios, aunque usted quiera, Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a abandonar, porque Él dice que nosotros estamos en su mano y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo Dios se manifiesta en algo que es imposible para el hombre. El nacimiento de Juan el Bautista era algo imposible para el hombre. Y por eso ellos iban a Dios. Cuando sea tu tiempo, tú no lo vas a dar. Pero aquí dice que, si continuamos leyendo, en el versículo 18 dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahora, fíjese bien, de acuerdo al ángel Gabriel, que fue el que se le presentó, cuando él dijo esto, nosotros lo podemos tomar como una pregunta, pero el ángel lo tomó como una incredulidad. Como que no creíste por algo o no me estás creyendo. Dice: yo soy enviado de Dios, yo estoy enfrente de Dios y Él me envió a traerte este mensaje y no me crees. Aquí en la Biblia podemos ver, o en esta historia podemos ver cómo la incredulidad de Zacarías, hermanos, tuvo consecuencia. ¿Usted cree que ser incrédulo tiene su consecuencia hoy en día? La gente puede pensar que no, pero cuando llegue el día, ya sea que venga Jesús o ya sea que usted pase a la presencia o se termine su vida, es cuando usted se va a dar cuenta que hay una diferencia. Entonces, él no creyó en lo que el ángel Gabriel le dijo. Y yo me imagino que el ángel Gabriel también le dijo: si has estado orando por 30 años, 40 años, y te traigo este mensaje directamente de Dios, y no lo crees. Por eso pregunté, hermano, si usted está orando por muchos años por algo y de repente se le concede. ¿Y qué pasaría si usted dice: quizás no fue de Dios, quizás tenía que pasar? ¿Cómo cree que usted se va a sentir Dios? ¿Verdad? Entonces el ángel Gabriel le dijo, respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablar y darte estas buenas nuevas. Y por su incredulidad, hermanos, Dios lo castigó. Y si continuamos con la historia, ya se me está acabando el tiempo, pero si continuamos con la historia, hermanos, él quedó mudo y sordo. Vámonos, de una vez.
Ahora, cuando él salió del templo, voy a irme brincando la historia más o menos. Si usted es muy interesante, estudie todo el capítulo, tiene una historia grandísima, un gran mensaje de poder. Entonces, él salió del templo y los sacerdotes estaban pensando, ¿por qué se tardó tanto en salir? Pero no sabían que el ángel se le había aparecido. Ahora dije que este ángel no era como nosotros tenemos esa idea de que este ángel era o es. Y nunca se le ha parecido a usted como un fantasma, hermano, algo que lo asustó, una sombra o algo que en un cuarto oscuro quizás. Imagínense cómo será esto, que él se asustó. Entonces era un ángel que traía un mensaje poderoso para Dios. Y él salió del templo y los sacerdotes ya cuando salió del templo ya salió mudo, sordo y mudo. Y él como pudo, a señas, dice la historia, que él trató de comunicar lo que pasó. Pero aparentemente no les dijo todos los detalles. Entonces los sacerdotes entendieron que se le había aparecido o que había tenido visiones. Eso es como lo explica, no necesariamente que había aparecido o se le había aparecido un ángel, que había tenido una visión, porque eso se acostumbraba en esos tiempos. Entonces salió y les comunicó que iba, pues prácticamente que iba a ser papá. Y le dice el ángel que él no iba a poder hablar ni escuchar hasta que Elizabeth diera a luz a Juan el Bautista. Interesante, ¿no? Entonces la incredulidad de Zacarías tuvo consecuencia. No sé si a usted le ha pasado, hermano, que algo que nosotros hacemos tiene su consecuencia cuando no es de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando no va con Dios. Ahora aquí estamos viendo el principio prácticamente de Jesús, el principio de Juan el Bautista. Ahora, algo interesante que yo creo, esta es una opinión mía, no sé si el hermano Christopher y el hermano Rubén están de acuerdo, pero cronológicamente, fíjense bien, el libro de Lucas es el que comenzó el Nuevo Testamento. Porque si usted ve el libro de Mateo comienza, no me malentienda, el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Pero Mateo comenzó hablando de generaciones. ¿Verdad que sí? Lucas, como dice, diligentemente he investigado esta historia. Yo, en mi opinión, creo que aquí es donde comienza el Nuevo Testamento. O sea, no lo tiene que creer, no importa, pero estamos viendo cómo comenzó realmente la historia, porque esto fue lo que comenzó. Después de 400 años de silencio, se aparece este ángel a Zacarías. Entonces, en mi opinión, aquí comenzó todo. Aquí comenzó el Nuevo Testamento. Entonces, démonos cuenta, hermanos, que este capítulo de Lucas tiene un gran mensaje. Y vaya la redundancia, estamos en el tiempo de Navidad y esperando que nosotros podamos analizar esto y que nos sirva en nuestras vidas como cristianos. Después de la historia que después de 6 meses o 5 meses esta Elizabeth, como ya era mayor de edad, a ella le daba vergüenza, fíjese bien, presentarse ante la gente embarazada. Lea la historia, es muy bonita. Entonces ella duró 5 meses prácticamente en su casa. Después de 5 meses, o después de 6 meses más o menos, el mismo ángel se le aparece a María y le dice: vas a dar a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, y él será el Salvador del mundo. Y ella, fíjese bien, cómo no necesariamente no creyó, sino que le preguntó: ¿y cómo va a ser esto? Y el ángel le empezó a explicar. Y es interesante, hermanos, que en la historia, aparentemente María, no sé si sabía o no, que Elizabeth estaba embarazada, pero en cuanto se dio cuenta, porque el ángel le dijo que Elizabeth estaba embarazada y que tenía 6 meses de embarazo,
o 5 más o menos, ella corrió a verla, a visitarla, a ver qué estaba pasando con eso. Entonces dice la palabra de Dios que cuando María comenzó a hablar y a decirle que el ángel se le apareció, dice que el niño se empezó a mover. Yo no sé cómo será eso, pero las hermanas saben cómo es esto, pero que el niño brincó de gozo y dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, estamos en un tiempo navideño donde estos dos, Juan el Bautista y Jesús, son los que han cambiado la historia del mundo. Juan como el precursor y Jesucristo como Hijo de Dios, como el Salvador, como el Redentor, y como lo pone Mateo como Rey, como lo pone Marcos como siervo, y como lo pone Juan como el Hijo de Dios. Esperando, hermanos, en esta mañana que podamos analizar nuestras vidas y podamos darnos cuenta de que todo esto tuvo un propósito, tiene un propósito hoy en día. Y no deje de orar por esa petición, porque Dios nunca rompe sus promesas. Y se van a llevar a cabo a su tiempo. Que Dios los bendiga, y esperando, hermanos, que sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Esto, pues lógicamente, toda esta historia requiere quizás unos 2 o 3 sermones, porque hay mucha información, mucho de qué hablar, y yo creí necesario hablar lógicamente de la introducción del libro, de lo primero del libro, porque si vamos a seguir hablando a continuación de Lucas, pues tenemos que estar enterados de lo que pasó al principio, si es que usted no lo ha leído o estudiado. Pero el libro de Lucas es una gran bendición, y esperando que lo podamos aprovechar. Vamos a ponernos de pie una vez más.